Bien, empezamos entonces, ¿sí? Sí. Si apagaran su micrófono, sería bueno, por favor. Gracias. Cualquier cosa me avisas, Kelly, si no ve mi pantalla. ¿No están viendo mi pantalla? Sí, ahorita sí se ve un escenario del tronfiloide. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer hoy día un tema muy interesante, muy relevante y sobre todo de mucha prevalencia en el Perú, a nivel de todo el Perú. Podemos encontrar uncinarias tanto en Lima como podemos encontrar en la selva, podemos encontrar en el sur. Lógicamente, la migración de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros paisanos de las zonas lejanas, ¿no? En las que traen el parásito y, lógicamente, por la variación climática que hay, puede haber prevalencia en unas zonas más y en otras zonas menos, ¿correcto? Entonces, empecemos con la familia Ancilostomidae, comúnmente llamado uncinarias. Si ustedes lo ven en los reportes que ustedes seguramente lo ven por el internet o en sus defectos cuando hay alguna respuesta de algún test parasitológico que se hace, generalmente lo nombran como ancilostoma, ¿no? Pero en la mayoría de los laboratorios lo reportan como uncinarias. ¿Y por qué como uncinarias? Porque tiene una característica especial, la boca la tiene en forma de gancho, en forma permanente. Estos parásitos les encanta estar permanentemente absorbiendo sangre porque de ahí obtienen sus nutrientes para tener la prevalencia que tienen. Lógicamente, ellos van a encontrarse también permanentemente en cópula para la reproducción de los huevos. Entonces, esa es una de las características que tiene. Por eso es que uncus significa gancho y por eso se les llama comúnmente uncinarias. La historia que tienen estos parásitos es muy larga. Yo lo he acortado en pocas acápites, porque es muy bonito su historia, sobre todo cómo se llegaron a descubrir y a partir del estudio que hicieron, comenzaron a ver también los otros ciclos vitales de los otros parásitos, tanto como en este caso del otro nemátodo, que es el que es paralelo a él, que en este caso es el Ascaris lumbricoides. A diferencia del Ascaris lumbricoides con las uncinarias, el Ascaris no produce anemia, y si lo produce es muy relativo, más que nada es nutricional. Esta historia tiene vigencia desde la época y se han descubierto incluso en los papiros egipcios, en la que lo relacionaban con una anemia intensa en los trabajadores de las minas, ¿no? Que ellos también tenían, ¿no? De donde obtenían todo el metal, ¿no? Entonces, estos morían, ¿no? Ya sabían el que tenía la enfermedad, la mayor parte morían, ¿no? Entonces, lo relacionaron con la anemia. Y cuando lógicamente, ya cuando comenzaron a hacerse los estudios posteriormente, un médico persa, el médico Avicena, en el siglo X, demostró de que estas personas que trabajaban en las minas morían por efecto de una gran infestación de unos parásitos que se encontraban en su intestino. Y lógicamente en ese momento lo relacionó, mas no lo categorizó como, ¿no? Algo que realmente producía una anemia crónica, ¿no? Fue Dubini recién en el año de 1838 que lo relacionó con la enfermedad. Y como lo vio y vio que tenía una característica muy peculiar en la boca, como una boca en gancho, entonces, y se encontraba en la parte anterior, entonces, lógicamente, esta curvatura anterior que tenía, ¿no? Pero a pesar de eso, la boca la tenía en la parte dorsal, que no es común habitualmente, ¿no? La boca generalmente la tenemos en la región ventral. Por lo tanto, era una característica peculiar, y por eso que él lo denominó boca en gancho. Fue Arthur Loos en el siglo XX que haciendo los estudios que les habían enviado acerca de los parásitos que se encontraban en esos momentos infectando a unas minas, vio en Egipto y se infectó en forma accidental.
Y es como comenzó todo el estudio realmente del ciclo evolutivo. A raíz de eso se han hecho muchos estudios y es muy conocido este autor, que es el doctor Loss. En América, eso fue en Europa, en Egipto, en esas zonas, pero en América ya un científico, el doctor Stiles, descubrí que tenían también, esos vermes eran parecidos a lo que había ocasionado muertes y anemias crónicas en Europa, en Asia, y descubrió que también estos parásitos que se encontraban en las autóceas también tenían una cápsula bucal, pero esa cápsula bucal que lo relacionaba con esos vermes que encontraron en Egipto o en Europa, no eran similares, eran parecidos, sí, eran más pequeños, pero tenían otra característica en la que la cápsula bucal estaba con unas láminas cortantes, con unas placas cortantes, más no con unos dientes, como lo habían visto con el ancilostoma. Por ese motivo, le denombró Necator. Necator porque significa matador, relacionado con estas cuchillas que se encontraron en la boca. Y lo denominó Necator americano porque lógicamente lo había encontrado en América. Entonces, él descubrió este parásito que era el Necator americano, lo denombró así, pero posteriormente se descubrió que este Necator no era oriundo de América, pero se quedó con el nombre por el autor, porque este era oriundo del África. Con respecto a la taxonomía, estos pertenecen al grupo Strongyloidea, por la cápsula bucal bien desarrollada, y aparte de que la cápsula bucal está bien desarrollada en la que poseen dientes, en el caso del ancilostoma, placas, en el caso del Necator, el macho también tiene una característica especial. Este macho va a presentar una bolsa copulatriz, que no es otra cosa que la extensión de la cutícula, que es la cubierta que tiene el macho, que sirve para agarrar a la hembra en la copulación, en la región de la vulva, ¿correcto? Y como yo ya les había dicho anteriormente, la cápsula bucal se encuentra en la parte dorsal. ¿Por qué? Porque va a estar prendido. Perdón, un momentito. Va a estar prendido en la mucosa del intestino, y en la mucosa del intestino, lógicamente, como van a estar apareados en forma permanente, entonces el macho se prende de la vulva de la hembra, ¿no? Entonces se van a estar completamente apareados. Aparte que la parte finales de estos parásitos, ¿cómo se llama? Los adultos van a tener una curvatura especial, por eso que le decía es una curvatura ancha, ¿no? Más en el ancilostoma que en el Necator. Pertenecen a la familia Ancilostomidae porque poseen dientes o placas cortantes. El género Ancilostoma porque tienen dientes y el Necator porque poseen placas cortantes. En el caso del género Ancilostoma y el género Necator, el género Ancilostoma es un parásito de animales carnívoros, preferentemente, y en el Necator son animales herbívoros, pero como el hombre es un animal omnívoro, entonces se contamina fácilmente. Las especies principales de ambos parásitos están allí. En el caso del Ancilostoma duodenal es la más frecuente, pero en Brasil, por ejemplo, la brasilense y el caninum, que también se encuentra en los perritos. Y en las especies del Necator, la mayoría tienen una diferencia microscópica muy, muy tenue, en la que realmente diferenciarlo es muy difícil. Entonces, vamos a hacer los estudios por separado, del ancilostoma y del Necator, ¿correcto? El ancilostoma duodenale, la hembra, que es siempre, en el caso de los parásitos, las hembras siempre son más grandes, ¿no? Como ustedes se van a dar cuenta. La hembra mide de 9 a 15 milímetros de largo y 0.6 milímetros de ancho. Y el macho mide de 7 a 10 milímetros de largo por 0.45 milímetros de ancho. Es un verde, por lo tanto, robusto, muy diferente, como ustedes lo van a ver, al Necator americano, que ahora lo vamos a estudiar. En la parte anterior es un poco recta, ligeramente encorvado como bastón de manco ancho, como si fuera un bastón en la que uno agarra, el manubrio lo agarra pues con la mano, igualito. Y el macho, que va a tener una curvatura similar en ambas extremidades, o sea, va a estar como enroscado. Ahorita lo van a ver en un esquema. La cápsula bucal amplia, grande, con dos pares de dientes orientados en región dorsal.
¿no? Y la vulva en la región ventral, en el tercio posterior, ¿correcto? Entonces la vulva se encuentra en el tercio posterior y lo que es y lógicamente la parte ventral y la cápsula bucal en la parte dorsal. Es muy importante, ¿ah? La bórsula copulatriz es trunca. ¿Qué es la bórsula copulatriz? Es como si fuera, pues, el aparato, o es el aparato masculino del macho. Tiene como si fueran una similitud a los dedos, pero a los dedos truncados, a diferencia del necátor, que lo vamos a ver que son extendidos. Respecto al necátor, el necátor es más delicado, más pequeño. La hembra mide de 9 a 11 milímetros de largo por 0,35 de ancho y el macho de 5 a 81 milímetros de largo por 0,30 milímetros de ancho. La curvatura dorsal de la parte anterior es más aguda, es un poquito más encorvadita. Esta parte de acá es un poquito más encorvada, a diferencia del otro. Acá tenemos, mire, ve al necátor con las dos placas cortantes. Miren, estas placas cortantes, ¿no? Que permiten agarrar la mucosa del intestino, ¿no? Y lógicamente succionar la sangre para alimentarse, porque se alimenta de la sangre, agarra el oxígeno y los nutrientes de la sangre, ¿no? Y a la vez, lógicamente, al succionar, lógicamente, parte de la sangre va a ir al intestino y parte también va a ir a su alimento del parásito. Es por eso que con nosotros cuando hacemos un témenon, el témenon es la sangre oculta en heces, cuando no evidenciamos que un paciente está sangrando, sobre todo en un niño, porque dicen, ¿cómo le pueden pedir un témenon a un niño, no? Que la mayor parte de los niños casi no tienen úlceras, no tienen gastritis, ¿no? Y sobre todo las úlceras. Y estas úlceras, ¿no? Lo detectamos cuando es microscópico, la pérdida de sangre por medio del témenon. En este caso, el témenon nos sirve para ver si en caso hay presencia también de parásitos en forma indirecta. Muy bien. Sigamos. El necátor americano, la cápsula bucal es dos placas cortantes que son transparentes e incoloras y la vulva de la región anterior. Ahí están las placas cortantes también. Las dos formas de las placas cortantes. Muy bien. El necátor americano, su bórsula copulatriz, está como si fueran dedos truncos, mire, perdón, dedos extendidos, así como si fueran de la mano, mire, ve, aquí están, ¿no? La bórsula copulatriz alargada, con manos con dedos truncos o dedos de guante de boxeo, porque son un poquito gruesos, ¿no? Más grandes que los dedos. Esa es la bórsula copulatriz del macho, ¿correcto? Lógicamente ocurre la fecundación, el parásito copula permanentemente y lógicamente va a producir los huevos. Los huevos tienen una característica especial. ¿Sí? Tienen una lámina aquí al costado en la parte de afuera. Ahí está, que ahorita lo van a ver mejor, ¿no? Este está en gástrula, ¿no? En gástrula. Un momentito que ya. Ay, ahora no sé por qué no pasa. Un ratito, por favor. Ya, ahí está. Y ahí están las diferencias de lo que es los dos, el ancilostomo americano y el necátor americano. Aquí, esquemáticamente, por supuesto, ¿no? Los dos pares de dientes, mírenme, dos pares de dientes, las dos placas cortantes de la cápsula bucal del necátor, la bolsa copulatriz, como si fueran dedos truncos, y lo que es la cápsula y lo que es la bolsa copulatriz del necátor, como si fueran dedos extendidos. Producen los huevos. Muy bien. Hablar de diferencia en tamaño de huevos, estamos hablando que el tamaño de los huevos, en el caso del ancilostoma duodenal, es un poco delgada y más pequeñita. En el caso del huevo del necátor, es un poquito más grande. Generalmente sale un poco
digamos, menos maduro uno que el otro. Algo pasó por acá, espérense. Ya. El huevecillo. El huevecillo, después de haber fecundado la hembra con el macho, va a medir aproximadamente, después que ha sido expulsado, va a medir de 60 a 40 micras. Es de aspecto ovalado, con una cáscara fina, como ustedes han visto, transparente. Al microscopio, cuando nosotros lógicamente le vamos a echar lugol para ver el huevo, lo vamos a hacer ver medio azul o verdoso, incluso a veces un poco amarronado, por el lugol que le echamos ¿cómo se llama? A la muestra, ¿no? Pero se ve claramente que hay una transparencia entre la parte central del huevo y, lógicamente, la parte fina, la cáscara fina y transparente que tiene el huevecillo, ¿correcto? Cuando son heces normales, 2 blastómeros, y cuando hay diarrea, sale con 4 blastómeros. Si la temperatura es adecuada, este huevo que sale al exterior está a una temperatura, a una humedad aceptable, entonces de 23 a 30 grados, un poco de calor, sobre todo en zonas calurosas, este huevito va a comenzar a desarrollarse, va a comenzar a madurar. A las 18 horas ya podemos ver 8 células en su interior, va a convertirse en módula, en gástrula, y posteriormente vamos a ver que va a formar un embrión, ¿no? Entonces ya va a estar embrionado. Entonces, nosotros podemos verlo dependiendo de la muestra que tengamos, vamos a verlo en diferentes formas, pero la morfología en general no varía, ¿correcto? Y como ya habíamos visto, el ancilostoma, el huevito tiene menor tamaño que el necato, pero realmente en el microscopio óptico no lo vamos a ver la diferencia. Con que le coloquemos un Cinarias es más que suficiente, ¿correcto? Acá tenemos al huevito. El huevito, ahí está, con una cáscara fina, ¿correcto? Con doble capa de protección. Esto pues está en gástrula, ¿no? Está en gástrula. Y siempre me gusta a mí hacer las comparaciones, porque hay que hacer comparaciones con otros huevos, porque nos podemos confundir, pero realmente las uncinarias son inconfundibles, ¿correcto? Acá tenemos lo que ustedes ya han conocido, Alenterobium vermiculares, y acá, bueno, tiene su larvita, pero es mucho más alargado y no es uniforme, ¿no? Es medio encorvado. Tenemos al Ascaris y lumbricoides, que también ya le hicieron el estudio, que es más redondo, tiene su mamelonada, está mamelonado acá, en la parte interior con doble capa, que ustedes ya lo deben haber aprendido. Y el otro que es el huevo de la Tenia saginata, que es muy diferente. O sea, decir de que, ¿cómo se llama?, es parecido, no, es inconfundible el huevo de las uncinarias, ¿correcto? Y hay otro huevito por ahí que generalmente el huevo del Dicrocelium dendriticum, ¿no? En la que también tiene otra morfología con doble capa, pero son operculados, ¿no? Tienen un opérculo. Y ahí pues tenemos a varios operculados que tiene la fasciola, el Diphyllobothrium, Paragonimus, etcétera, ¿no? Y eso ya no es mi tema de clase, pero lo hago la comparación para que ustedes no lo confundan, ¿correcto? Muy bien. ¿Dónde habitan estos parásitos adultos, cuando se comienzan a infectar al ser humano? Habitan en el duodeno posterior, a la altura de la ampolla de váter, ¿correcto? De ahí viene toda la nomenclatura. Muchos de los infestados por este tipo de parásitos, que son infecciones profusas muchas veces, ya se van a dar cuenta porque cada parásito va a producir gran cantidad de huevos y que al final se van a convertir en adultos. Entonces imagínense, cuando hay gran infestación puede obstruir todo el conducto biliar y puede producir, incluso en algunos pacientes, sobre todo en zonas endémicas, puede producir una colecistitis alitiásica, ¿no? Que lo llamamos habitualmente una inflamación de la vesícula biliar, ¿no? Y lógicamente a veces también una sepsis en el paciente y pensamos que se trata de cálculos, o una obstrucción biliar con la presencia de bilirrubinas, pero que van y vienen, ¿no? Como si fueran un feedback, comienzan a
aumentar, desaparecer, aumentar, desaparecer, y el paciente se pone amarillo de vez en cuando y de vez en cuando pierde la ictericia que lo caracteriza, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar, que los parásitos pueden obstruir la vía biliar, no solamente es la urinaria, sino también lo que es Ascaris lumbricoides, porque es un parásito grande, ¿no? Y aparte de eso, lógicamente, los otros parásitos, como la fasciola hepática, como el Paragonimus, todo lo que hacen el ciclo a nivel del hígado o a nivel del intestino pueden parasitar este conducto y pueden crear problemas. Y eso les remonto, ¿por qué? Porque no solamente se hace la teoría de las urcinarias, sino relacionarlo con la parte médica. Como yo soy médico internista, entonces a mí me gusta que ustedes sepan todo lo que puede suceder en un paciente, ¿correcto? Lógicamente, si las infecciones son muy agudas, no alcanza a dónde colocarse este parásito, pueden llegar hasta el yeyuno y lógicamente algunos pues, van a irse incluso hasta el colon, ¿no? El colon no es su hábitat bueno para estos parásitos, pero llegar y pueden eliminarse por las heces. Los vermes se encuentran pegados a la mucosa de intestinos y, como habíamos hablado, apareados, y el acto de alimentación consiste en la succión de sangre obteniendo lo que es el oxígeno y elementos del plasma. Acá tenemos una fotografía que vemos en el microscopio de campo oscuro, ¿no? Perdón, de tinta china, para ver más que nada la morfología cuando se ha extraído de lo que es las autopsias de los pacientes, ¿no? Infestados por ancilostoma duodenal. Una de las características que tiene este tipo de parásito es que son muy longevos. Uno sin tratamiento, sobre todo en las zonas endémicas, pueden vivir muchos años, de 2 a 10 años. Más o menos se calcula que estos parásitos, un solo parásito, o sea, que puede producir gran cantidad de parásitos a la vez porque producen parásitos adultos con la producción de los huevos, puede persistir todavía 3 meses a un 50%, a 6 meses 60%, un año 70%, y a los 9 años todavía existe parásitos en el intestino y con presencia de huevos en las heces. Un verme, por lo tanto, o sea, un parásito del necato, puede producir de 6.000 a 11.000 huevos y una ancilostoma de 15.000 a 20.000 huevos. Imagínense la gran infestación de los parásitos que pueden haber. Si eclosionan estos huevos y se producen, imagine cuán obstrucción puede haber a nivel del conducto biliar. Muy bien, el huevito ya estuvo en el suelo, ya se maduró, pasó de mórula, gástrula, larvario, y si el ambiente es adecuado, como habíamos hablado, 23 a 30 grados, simplemente este huevito sale su larvita a las 24 horas, y esta larvita que sale a las 24 horas va a tener aproximadamente un largo de 250 micras y un ancho de 15 a 20 micras. Es parecido al género Rhabdias de los nematodos que se presentan en los anfibios. Una característica importante es en su esófago. Por eso es que estos parásitos posteriormente lo han llamado larvas rhabditoides, ractitiformes, que también está bien descrita. Ambas tienen también dichas, así que no hay ningún problema, que ustedes los van a ver a nivel del ¿cómo se llama?, de los libros o de las literaturas que van a encontrar. Esta larva que ha eclosionado de este huevo se va a alimentar de un material orgánico que, lógicamente, conforme pasan las horas que va obteniendo su alimentación, porque para ello la supervivencia está, como dice, como un correcamino, porque de eso va a depender su futuro de esta larva, ¿no? Lógicamente, dependiendo de su material orgánico que encuentren, de la tierra donde ha sido depositado el huevo, van a agarrar el doble de su tamaño y, lógicamente, al agarrar el doble de su tamaño van a agarrar poco a poco una movilidad que va a ser importante para su supervivencia. Entonces, el primer estado larvario ocurre a las 24 horas de haber expulsado este paciente que se ha contaminado en las heces, ¿correcto? Una de las características que tiene esta larva, por eso que se le llama larva ractitiforme o la larva rhabditoide, para que sea un poco más, digamos, fácil de decir, tiene unas características especiales. En primer lugar, tiene una boca
una boquita chiquita de 6 micras, una cápsula bucal grande, extensa, pero no tan grande como el esófago. El esófago, que es la característica importante de esta larva radioitoide que tiene el parecido a un parásito de los anfibios, ¿no? De los reptiles, cuyas características importantes es que poseen un cuerpo, un istmo y un bulbo. Este bulbo, que viene a ser la extensión de este istmo, ¿no? Va a tener casi la tercera parte del cuerpo de esta larva, ¿correcto? Esta larva, que tiene estas características de ese esófago característico de la larva radioitoide, que tiene cuerpo, istmo, y el istmo constituido con su gran anillo nervioso, y el bulbo, que es la extensión prácticamente del istmo, va a ir hacia lo que es la parte del intestino. Un intestino que es largo, que va a terminar finalmente en una punta. Acuérdense que la boca es roma y esta punta es puntiaguda, ¿no? Que viene a ser el ano. Esta a su vez está cubierta por una capa muy, muy protectora, ¿no? Que va a permitir la supervivencia de esta larvita. ¿Correcto? Muy bien. Esto ya lo encontramos en una muestra de heces, ¿no? Así es la que la encontramos. Una de las cosas que le tengo que decir a ustedes, porque siempre va a haber una trampa en los exámenes, es que las larvas tienen contenido. Lo que es, ¿cómo se llama? La fibra vegetal o los residuos vegetales que habitualmente se encuentran en las heces, no tienen contenido, así que no se vayan a equivocar a la hora del examen, porque con toda seguridad que esta larvita le van a presentar en el examen, ¿no? Entonces siempre vean si tiene contenido. El contenido es muy importante. Acá está el intestino, acá está la cápsula bucal, ¿no? Su esófago, ¿no? Y finalmente el ano, que termina en punta. Vamos a presentar de diferentes maneras, porque esta, por ejemplo, es una larvita extendida, pero miren que también la pueden encontrar así, en las heces. Sigue siendo una larva radioitoide. Sigue siendo una larva radioitoide con punta, ¿no? Es una diferente fotografía de las láminas que tenemos en el laboratorio, ¿no? Miren, acá está su esófago, miren, ¿eh? Con su istmo, su bulbo. Muy bien. Ya la larvita salió, ha tenido muy buena temperatura, muy buena humedad, ha tenido, ha tenido su supervivencia adecuada, ha tomado un material orgánico de su, del suelo, y finalmente esta larvita a las 48 horas ya desarrollada, se va a deshacer y va a ocurrir la primera muda. En este trayecto van a haber 4 mudas, o sea, van a transformarse. La primera muda, ¿qué es lo que hace este parásito? Se deshace de la cutícula, crece y desarrolla una nueva cubierta. La cápsula bucal, que anteriormente tenía un poquito más de forma rhabditoide, que habíamos hablado, se hace más prominente la cápsula bucal. El esófago continúa ratitiforme, aunque forma con el tiempo va perdiendo esta configuración, va dependiendo de la maduración. La diferencia más importante en este segundo estado larvario es que primero que agarra un mayor tamaño, va a medir casi el doble del tamaño, 425 micras por 0.5 milímetros con 25 de ancho. Segundo lugar, va a agarrar, va a ser aparte de ser más tamaño, va a tener gran movilidad, va a comenzar a moverse, ¿no? Ya debe haber madurado más. Y las células del intestino ya van a comenzar a desarrollarse. Estas células van a ser poligonales con un núcleo claramente visible, que es más prominente. Entonces ya es una larva bastante madura, ¿no? Ya se llenó de contenido, de
material orgánico, ya se volvió fuerte, ya realmente agarró bastante, ¿cómo se llama? Bastante movimiento. Y más o menos cuando ocurre a la primera semana, ocurre que la larva se convierte en infecciosa. Una de las cosas que les quiero aclarar, por favor, es de que esta primera clase de uncinarias va a servir para la segunda clase de estronquiloides. Así que las características que ustedes van a ver con respecto a lo que es el estronquiloide está basado en esta teoría. Así que atentos. Hemos hablado de la larva rhabditoide. Ya, ahora la vamos a nombrar como larva rhabditoide. Un nuevo concepto que hay ahora es la larva que se torna infecciosa. Esta larva que se torna infecciosa ya tiene otro nombre, ¿correcto? Entonces, esta larva, que más o menos, la rhabditoide, que estuvo una semana madurándose, tomando doble tamaño, obteniendo material orgánico, aproximadamente a la semana se convierte en infecciosa. Ocurre ya la segunda muda. En primer lugar, la característica que tiene esta larva infecciosa es que disminuye de tamaño. La capa que tiene, si antes la tenía protectora, la capa se hace más protectora, más gruesa, más protectora para el medio ambiente. La cola se hace corta, ya no tan larga, puntiaguda. La cápsula bucal ya es insignificante. Ya no lo necesita esta larva. ¿Por qué? Porque cuando estuvo como larva rhabditoide, se ha provisto de un montón de material orgánico para supervivir. Entonces, definitivamente ahora ya no le va a servir la cápsula bucal. El esófago, el diámetro que tiene, que antes tenía su cuerpo, su himo, su bulbo, ya no hay. Se volvió en un diámetro uniforme, como si fuera algo recto, excepto en la parte final del esófago, que hay una dilatación que simula una ligera dilatación del bulbo, o sea, un resto del bulbo del esófago, pero literalmente es una cosa recta que va a terminar en esta extensión pequeña, que es un pseudobulbo, para finalmente dar paso al intestino. Y ese intestino, lógicamente, que se había desarrollado con sus células poligonales, con sus núcleos y todo lo demás, se desarrolló mucho mejor, ya está más desarrollado. Y lógicamente la movilidad que tenía antes se ha triplicado, se ha vuelto un asa ahora larva. Esta larva que ha disminuido de tamaño, se ha colocado con una banda protectora, la cápsula ya perdió, el esófago se volvió recto, agarró mucha movilidad y el intestino ¿cómo se llama? Tiene sus células poligonales, es la famosa larva infecciosa llamada filariforme, ¿correcto? Entonces ya estamos entrando a dos tipos de larva, la rhabditoide que ya les expliqué y la larva filariforme que tiene estas características bien bonitas. Durante esta fase, esta larva filariforme ya no se alimenta, porque ya no tiene cápsula bucal, ¿no? Ya no se observa la cápsula bucal. Por lo tanto, esta larva filariforme su supervivencia va a estar a expensas del material orgánico que se ha provisto de la época que estaba en larva rhabditoide. ¿Correcto? Acá la tenemos a la larva filariforme, la cola, que se acuerda el hecho, se había mochado la cola porque antes era puntiaguda extendida, a veces bifurcada, ¿no? Como vemos acá, bifurcada, u otras veces también una colita muy cortita, ¿correcto? Esta larva infecciosa o filariforme no se procura alimento, depende de sus reservas, sobre todo del glicógeno. Si esta larva no se ha provisto de un buen material orgánico para poder sobrevivir, muere. Si no tiene la humedad también adecuada, muere. Entonces, su longevidad va a depender de la economía de sus recursos, ¿correcto? Una de las características para poder sobrevivir esta larva filariforme en el medio ambiente, estamos hablando del medio ambiente, acuérdense que salió el huevo y el huevo se fue al medio ambiente. Es muy importante el ciclo vital de estas uncinarias, por si acaso.
Acuérdense que fue el huevo, después del huevo salió la larvita rhabditoide, hizo una muda, después se hizo otra muda y se convirtió en larva filariforme. Acuérdense de ese ciclo. Este larva filariforme tiene un geotropismo negativo. ¿Qué significa eso? Que estas larvitas, lógicamente cuando el material, el piso, lo encuentran con superficies que no están aparentes para ellos, como el desmonte, eso los mata. Entonces, estas larvitas tienen tendencia a subirse a sitios muy altos, lógicamente sin pasar del margen húmedo, porque acuérdense que a ellos les gusta el calorcito, la humedad y que el suelo sea el adecuado y no lo pueda matar, perdón, porque depende de la humedad del timotropismo también. La luz directa ni le afecta. Su conducta siempre que haya humedad no les va a importar, entonces se suben a los árboles. Uno puede encontrar una larva filariforme en la punta de un árbol, siempre y cuando la humedad esté permanente. Y como las zonas endémicas, hay lluvia y todo, ellos sobreviven a esas tempestades. Si hay desecación y ven que no hay humedad en el medio ambiente, se internan hasta al subsuelo. Dicen que se pueden encontrar estas larvas hasta 1 metro bajo suelo. Así que imagínense cómo se protegen. Pero otra de las características que tienen estas larvitas, aparte de tratar de conservar su humedad, subirse a los árboles, ellos tratan de sobrevivir a como dé lugar. Estas larvitas tienen tendencia a adherirse a cualquier objeto que lo toque. A esto se llama timotropismo. Timotropismo. Tendencia de la larva a adherirse a cualquier objeto que le toque. ¿Y qué es el timotropismo positivo? El timotropismo positivo es adherirse a cualquier objeto, aparte de eso, que sea caliente. Y ahí estamos nosotros, pues nosotros somos calientes y lógicamente, si somos un objeto para ellos, entonces se va a adherir fácilmente a la piel húmeda del ser humano. Por eso es que ocurre nuestra contaminación. La longevidad del parásito infeccioso va a variar según el ambiente exterior, entonces, tanto en la humedad, de proveer también lo que es el timotropismo positivo, y aparte de esto, de sus reservas. Los terrenos arenosos ofrecen mejores oportunidades y, lógicamente, las lluvias muy fuertes, torrenciales, y el desmonte los va a matar. Muy bien. Hay ciertas características diferentes de la larva filariformis de la Ancylostoma duodenales que son realmente muy poquitas, ¿no? La longitud, por ejemplo, en uno mide de 0.62, el otro 0.44. Acuérdense que el necato americano siempre es un poquito más delicado. El extremo anterior, la cabeza es plana, en cambio, a diferencia de la filariforme del necato americano, la cabeza es redondeada. La abertura oral es amplia, en el caso de americanos es angosta. La longitud de la cola, 82 micras, el otro 61. El tamaño del esófago es más largo, el diámetro en la parte posterior es de 125 micras. Y en el caso del necator americano, más bien es un poco más angosto, pero sin embargo es un poquito más grande, de 145 micras. La cavidad en el centro del bulbo es más pequeña, en el caso del necator americano es más grande, el plumodio genital está colocado, esto es una cosa importante, ¿eh? En el caso del plumodio genital está colocado en la región posterior, en el medio del intestino, ¿no? A la altura del medio del intestino, en cambio el otro está en la mitad anterior, ¿no? Una diferencia un poquito, bueno, como para poner las características. Y las uniones del esófago al intestino, pues que se une, es un poquito más angosto y grueso en el caso de la Ancylostoma duodenale y ancho y fino en el caso de la larva filariforme. Esas son características generales de ambos tipos de larva filariforme, que es la larva infectante, acuérdense, larva infectante, larva filariforme, ¿correcto? Muy bien. Si ya tenemos la larva filariforme, por lo tanto, y lo consideramos la larva infectante, ¿no? Entonces, vamos a empezar el ciclo vital. El ciclo vital es muy interesante. Este ciclo vital va a seguir las secuencias de todos nosotros, de nuestra vivencia. Entonces, es muy fácil de recordar, ¿correcto?
Si es una larva infectante, lógicamente, y es timotropismo positivo, ¿correcto? O sea, el factor que tienen estas larvas de adherirse a las zonas calientes de la piel, entonces el ser humano pues, y todo mamífero está, pues, ¿no? Rápidamente se infecta. Cogen la piel, penetran por la piel y pueden tomar dos vías. Una que es la corriente sanguínea y lo otro que es los linfáticos. Preferentemente, como son atrapados, pues lógicamente, porque es una larva infectante y le gusta pues ir por los conductos rápidos donde no haya mucha cantidad de corrientes para poder sobrevivir, agarran generalmente de preferencia, pero no es que no lo hagan por la corriente sanguínea, la región linfática. Lógicamente, pues el linfático que sigue, los ganglios, pues lógicamente para tratar de combatir la enfermedad, pero ellos pasan toda esta barrera, van al conducto torácico y lógicamente el conducto torácico, cavidades derechas del corazón, pulmón, pasan al pulmón, lógicamente pasan a los alvéolos, ¿no? Y lógicamente, pues ahí vamos a ver ahora unas imágenes muy interesantes de cómo estas larvas penetran el alvéolo y sangran al alvéolo, lo rompen al alvéolo, ¿no? Y lógicamente pasan a los bronquios, ¿no? El paciente pues tiene una tos irritativa, como ustedes van a ver, ¿no? Porque no solamente es un parásito, son varios parásitos de larva filariforme. Pasan a la tráquea, más o menos, en una maduración de una semana. Y eso es lo que les quiero recalcar. Todo ciclo vital tiene su porqué para el tratamiento. Los tratamientos en estos casos, o los pacientes que tienen parasitosis, tienen que darse una segunda dosis, ¿no? Porque nosotros podemos combatir al parásito adulto, pero no sabemos en qué ciclo vital está el huevo, dónde está la larva, qué sé yo, y entonces tenemos que darle un ciclo y más o menos tenemos que saber qué tiempo tiene el ciclo, porque si no le vamos a dar en forma equivocada un segundo tratamiento, ¿no? Como algunos por ahí andan, ¿no? Que no son de vía real, por supuestamente, y simplemente le dan a los 15 días y cuando es un gran error, ¿no? Es un gran error dar un segundo tratamiento a los 15 días. Así que por favor no me cometan ese error, porque es muy importante dar una segunda dosis por el tipo de parásito que tenemos, ¿no? Y la mayoría de los antiparasitarios generalmente van contra los parásitos adultos, más no contra los huevos ni las larvas. Bueno, sigamos. En el ciclo vital, la tráquea, entonces más o menos es a la semana, pasa la epiglotis, hay una irritación a nivel de la epiglotis, lógicamente esos parásitos quieren salir, ¿no? De ahí, el paciente tose y se lo traga, se traga el parásito. Pasa al esófago, lógicamente, al intestino, de preferencia al duodeno, y en el duodeno ocurre la tercera muda. Acuérdense que hubo una primera muda, la segunda muda, acá viene la tercera muda. Esta tercera muda, que ocurre ya en el intestino del duodeno, ya la cápsula bucal se hace una cápsula provisional, el promodio genital se desarrolla, comienza a desarrollarse, y más o menos de 6 a 7 días, estamos hablando ya de la tercera semana más o menos de infestación, en la que ocurre la cuarta muda, ¿correcto? Esta cuarta muda ya va a dar la posibilidad de hacer un parásito adulto, que va a producir ya huevos aproximadamente a las 3 a 4 semanas de haberse desarrollado como parásito. Entonces ya se comienza a ver la oviproducción. Mire, todo lo que es un ciclo vital del parásito. Desde la piel, acá más o menos es una semana. Pero ustedes acá están contando una semana. Pero acuérdense que antes de esta larva filariforme hubo una semana antes, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces ya estamos contando del ciclo que ha infectado a la persona una semana. Acá más o menos 6 a 7 días más, ya serían, desde que se desarrolló ese parásito, serían 3 semanas, ¿no? Segunda semana en el ser humano, pero tercera semana. Y al cuarta semana, el verme adulto, ¿correcto? Muy bien. Ahí está otra forma del ciclo vital, acá está otra forma del huevo. Y la clínica va a estar acorde con la infección. En la zona donde ha habido la infección va a haber una zona de picazón, ¿no? Que la gente piensa que es un zancudito, pues no, y entonces no le toma mayor importancia.
¿Y dónde va generalmente infectarse? En las zonas expuestas, pues. ¿Quiénes? ¿Quiénes están con las zonas expuestas? Las personas descalzas, ¿no? O a las personas que trabajan con las manos también, ¿no? O las personas que, pues, ¿no? Que están con zonas expuestas en otras partes del cuerpo, pero generalmente son las zonas de los pies y las zonas de las manos, cuando trabajan con las manos y la tierra, ¿no? Entonces, por ahí penetra, generalmente en las regiones interdigitales, o de la mano del pie, preferentemente del pie, ¿en dónde? En las personas que trabajan en los arrozales, en los, ¿cómo se llama? En los cafetales, ¿no? En las zonas selváticas donde se produce, pues, gran cantidad de alimentos de pan llevar, ¿no? Después del tercer día de haber, lógicamente, ingerido, tercer día, cuarto día, ¿no? Dependiendo de la cantidad de parásitos que puedan haber y desarrollarse, van a comenzar todos los factores respiratorios, ¿no? Va a haber neumonías, catarro, fiebre, dolor de garganta, tos. Y es una tos seca, generalmente, a veces con expectoración, pero realmente es una tos seca, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se comienza muy irritativo por gran cantidad de parásitos, se envuelven en la sustancia mucosa del bronquio y ya el paciente comienza como que a expectorar y se traga el parásito. La auscultación, generalmente en estos pacientes, cuando comenzamos a hacer, sobre todo en pacientes alérgicos, hay estertores asmáticos, sibilantes, roncantes, ¿no? Y le tomamos una placa porque lo podemos confundir y finalmente la radiografía es negativa. A la tercera semana, lógicamente, ya hay cansancio, ¿no? Ya el parásito ya está comenzando a ponerse adulto y, lógicamente, ya va a comenzar a succionar sangre y el paciente va a comenzar a tener dolores, epigastralgia, le llamamos nosotros, y cuando la infestación es muy grande, vómitos, y cuando acá... ¡Ay! Se pasó. Bueno, va a haber melena y finalmente este paciente va a comenzar a tener melena, va a haber pérdida de peso y los síntomas respiratorios que son característicos, ¿no? Sin tener asma, tener pues síntomas respiratorios sibilantes y estertores húmedos generalmente. Una de las características importantes a la hora que hacemos el examen clínico es que no palpamos ni hígado ni vaso, porque generalmente nosotros examinamos todo. Y una de las cosas pues características es que no hay ni vaso ni hígado. Las infecciones agudas pueden ocasionar la muerte en niños menores de 1 año por hemorragia intestinal. El apetito en este tipo de pacientes es contradictorio porque estos pacientes tienden algunos a la bulimia, otros a la anorexia, ¿no? Y otros desarrollan una característica especial, que tiene tendencia a ingerir objetos que no son alimenticios, como por ejemplo madera, tela, papel, ¿no? Y la geofagia, el acto instintivo de ingesta de minerales como el fierro, el fósforo y el calcio, ¿correcto? La anemia varía de acuerdo con la duración y la intensidad del parasitismo hasta llegar a la plasia de la médula ósea. La anemia que se produce generalmente es una anemia ferropénica y esta se caracteriza por ser hipocrómica microcítica en casos agudos, ¿no? Hay macrocítica también. ¿Por qué? Porque hay deficiencia a veces de vitamina B12, porque no nos permite la absorción de la vitamina B12 y entonces ya en un inicio se puede haber glóbulos rojos muy pequeños y posteriormente, lógicamente, ya cuando ya la infestación es muy grande, lógicamente también la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? La absorción. Hay una pérdida, se contabilizó en un tiempo cuando se hicieron los estudios, Roche y colaboradores, que el necato americano producía una pérdida de 0.3 centímetros cúbicos en el azulestoma duodenale con 0.6 centímetros cúbicos por ml por día, en el caso del necato 0.03 y en el acilastoma 0.1 centímetros cúbicos. Sostienen en parásitos que la hemoglobina aparentemente disminuye en estos tipos de parásitos porque no van solos. 50 necator ocasiona una pérdida sanguínea aproximadamente 0.5 a 1.5 miligramos de hemoglobina. O sea que ya se imaginan cómo puede haber en los parásitos. Las ursinarias de la anemia lo hemos relacionado, por ejemplo,
En 1923, Necator, ¿cuánto de pérdida sanguínea y cuánta pérdida de fierro tuvieron esos individuos? La pérdida de sangre del Necator americano fue 19 cc de sangre y una pérdida de fierro de aproximadamente 4.5 miligramos de fierro. En el caso de los parásitos con el duodenale, 834 ancilostoma duodenales y 249, porque generalmente están relacionados, puede haber una pérdida de 1.800 centímetros cúbicos al día de sangre. Imagínense cómo está esa médula ósea, con una pérdida de fierro de 33 miligramos de fierro. Y sin contar que el ancilostoma duodenale con 2.800 parásitos puede perder al día 250 centímetros cúbicos de sangre con 50 miligramos de fierro al día. En cuanto a la anatomía patológica, cuando hacemos nosotros ya autopsia en pacientes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una lesión pulmonar en la que se va a ver congestión con hemorragias interalveolares por notable perforación de los capilares sanguíneos. En la médula ósea, por gran cantidad de pérdida de sangre y no la pérdida de reposición tan rápida, ¿no? Porque es una anemia crónica, va a haber una hiperplasia eritrocítica de tipo normoplástico o megaloblástico. De eso va a depender mucho también de que estos glóbulos rojos comiencen a achicarse y lógicamente por la gran producción de esto puede ser hipocrómica microcítica. En la lesión intestinal hay las úlceras y hay la inflamación del duodeno porque se localizan a nivel del duodeno y va a haber una inflamación del duodeno. Y lógicamente con todo este periodo y toda esta inflamación, lógicamente, y gran cantidad de reposición de sangre y encima todavía con falta de oxigenación, porque la anemia produce, lógicamente, falta de oxigenación tisular, va a haber una alteración a nivel cardíaco con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Que nos va a producir, pues, lógicamente, una dilatación de estas cavidades y, lógicamente, si este paciente es un paciente mayor, lógicamente, con todas las comorbilidades que pueda tener, lógicamente va a presentar en algún momento un grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en los niños, lógicamente, retraso mental, ¿no? Por anoxia y anemia. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, la Tierra es como vehículo transmisor, lógicamente, húmedo y sombreado, uy, eso le encanta a las larvitas. Y generalmente los pacientes que tienen ocupaciones agrícolas como el café, cacao y la banana. La edad más o menos de la segunda, tercera década va a depender mucho de los lugares quienes comiencen a trabajar, porque lógicamente están descalzos, no les dan botas, va a depender mucho de la parte ocupacional, ¿no? Los que se ocupan de los cultivos, ¿no? La prevalencia más es en hombres por el tipo de trabajo que puedan hacer, aunque ahora pues las mujeres también tienen gran incidencia porque también ahora las mujeres salen a trabajar a los campos. En zonas endémicas como Puerto Maldonado, casi la mayor parte de la población está infestada, ¿no? Y ahí ya prácticamente ellos toman su tratamiento, pues como si fuera ya periódico, ¿no? Cada 3 meses ellos se desparasitan automáticamente, ¿no? Generalmente la Amazonía la Amazonía peruana es la que está más infestada de estos parásitos por el clima que poseen y la humedad también. Lógicamente, el éxodo de los campesinos a la ciudad es lo que yo les decía desde el principio, ¿no? En que estos parásitos les gusta prevalecer de acuerdo al éxodo de estos habitantes, ¿no? Lo traen a Lima y, lógicamente, ¿no? Sobre todo en las zonas de la periferia de la ciudad, ¿no? En la que no tienen, a veces no cuentan con sanitarios, ¿no? Lógicamente, contaminan a el resto de población, ¿no? Entonces va a depender mucho del papel socioeconómico, ¿no? Para poder prevalecer la enfermedad. El diagnóstico podemos hacerlo por el huevo, lógicamente, y en algunas veces, muy rara vez, la larva. La larva, porque puede madurar rápidamente este huevo, ¿no? Va a depender mucho de la inmunidad del paciente y rápidamente este huevo puede formarse una larva en el interior,
lógicamente, y este huevo sale la larvita y bota larva al paciente. Entonces podemos encontrar la larva radiotoide o el huevo, pero el 99.9 es huevo. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro parásito, que es el Strongyloides stercolaris, que es el siguiente tema que vamos a ver. El tratamiento es común para todos, el mebendazol, albendazol, por 3 días. Repetir de acuerdo al ciclo, generalmente a tercera o al mes de haber dado el tratamiento. Generalmente lo damos nosotros al mes, el tratamiento, ¿no? Y en los lugares que epidemiológicamente están infestados, generalmente cada 3 meses se desparasitan a la población, ¿no? La prevención, lógicamente, saneamiento ambiental y, lógicamente, proveer todos los materiales de seguridad ocupacional a todos los que se dedican a la parte del cultivo. Pero a veces son cultivos, ¿cómo se llama? Cultivos informales, ¿no? En la que el mismo trabajador es el mismo dueño y, lógicamente, tiene sus peones que trabajan, pues, ¿no? En forma informal, no tienen ¿cómo se llama? Seguro, no tienen nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Otro de los parásitos que están relacionados es el Strongyloides stercolaris. El agente productor del Strongyloides stercolaris, llamada también en algunos casos la diarrea de la conchinchina por la zona donde se ve más cantidad de casos. El huésped principal es el hombre, similar al Strongyloides pseudomonas, que ocurre este Strongyloides en los monos, en los perros, pero también da al hombre. Pero no es común, solamente en aquellos que están relacionados con las que tienen en las veterinarias se puede ver esto, ¿no? Y el Strongyloides stercolaris es en el hombre, ¿correcto? Es un hematódo intestinal más pequeño que mide aproximadamente 2 milímetros de longitud. El macho rara vez se encuentra en el intestino porque generalmente copula y es eliminado por las heces. Acá lo que tiene importancia, aparte lógicamente lo importante el macho, si no, no ocurriría la copulación para que se produzcan los huevos, es que vamos a encontrar a la famosa hembra parásita. Y aquí sí, ojo, pestaña y ceja, porque ya va a estar relacionado un poco con las uncinarias, ¿correcto? Aquí en el Strongyloides stercolaris vamos a tener la hembra parásita y la hembra de vida libre, que eso lo vamos a ver ya muy bien en este tipo de parásito. La hembra parásita, ya vamos a nombrarlo por su característica, de repente le hacemos un pequeño resumen, más nada. El hembra parásita mide de 2.2 por 0.04 milímetros, acuérdense que esta larvita es filariforme, por lo tanto, para hacerles recordar, es pequeñita. Entonces, hembra parásita, acuérdense, hembra parásita. Pequeño, incoloro, semitransparente, cutícula finamente estriada, cavidad bucal corta, esófago largo, delgado, cilíndrico, y como es una hembra parásita, va a tener, aparte de su intestino, su útero conteniendo una gran fila de huevos segmentados, transparentes y con cáscara delgada. ¿Correcto? Esta es la hembra parásita. Características de larva filariforme, que ya le hemos descrito hasta el cansancio y ahora ya la vamos a nombrar como larva filariforme. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde van a estar? Van a estar en el intestino. ¿Correcto? Hembra parásita. El macho, acuérdense, copula y se va por las heces. La hembra parásita, filariforme, y se queda ya con los huevos fecundados. Acá la tenemos, entonces para recalcar, filariforme transparente. Vamos a ver varias formas de hembras parásitas filariforme. Acuérdense, hembras parásitas, posee un útero que permanece con huevos. Y tenemos la hembra parásita de la mucosa. ¿Dónde viven? La mucosa de las vellosidades intestinales, donde van a depositar sus huevos. Estas hembras parásitas filariformes van a depositar sus huevos, ¿en dónde? En las vellosidades intestinales. ¿Dónde se localiza el parásito? Generalmente en el duodeno. Entonces ahí depositan sus huevos, la larva filariforme, o sea, la hembra parásita filariforme.
Algunas veces en la parte proximal del yeyuno, cuando la infección es muy grave, intestino delgado, grueso, vías biliares proximales y pancreáticas. La misma característica de las uncinarias, la diferencia que esta es una larva, ¿no? La otra era un adulto. Acuérdense que estamos hablando de la hembra parásita filariforme. Muy bien, esta hembra parásita que tiene su contenido de huevos va a depositar sus huevos en el intestino, en el duodeno, infectación muy grande, yeyuno, hasta colon. Va a medir de 54 por 32 micras, van a depositar en la mucosa del intestino y rápidamente este huevito que ya está en el intestino, como hay calorcito, hay humedad, le favorece y rápidamente esto sale del huevo y se convierte en larvas rhabditoides. ¿Correcto? Acuérdense, le vuelvo a repetir, la larva, la hembra parásita es filariforme. Depositan sus huevos en el intestino, estas larvas parásitas filariformes, y eclosionan por la humedad y lo convierten en larvas rhabditoides. De ese huevito salen las larvas rhabditoides. Esta larva rhabditoide, que está dentro del intestino, penetran el epitelio glandular, salen al intestino y como larva rhabditoide se van por las heces. Por lo tanto, el diagnóstico que se hace al Strongyloides stercolaris es por larva rhabditoide. ¿Correcto? Rara vez se van a encontrar, entonces, por lo tanto, rara vez, como eso nada es dogmático en medicina, rara vez se van a encontrar huevos. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos entonces. Estamos hablando de la hembra parásita filariforme que ha puesto sus huevitos. Estos huevitos han eclosionado, se han formado larvas rhabditoides, epitelio glandular, intestino y salen en las heces larvas rhabditoides. Muy bien. Muy bien. Ya hemos hablado de la hembra parásita y ahora vamos a hablar de la hembra de vida libre. Esta hembra de vida libre es mucho más pequeñita que la parásita, ¿correcto? Es un nemátodo rhabditoide, por si acaso, que ahorita lo vamos a describir un poquito más para que lo entiendan. Ya no es, la hembra de parásita era filariforme, esta no es filariforme, pues es hembra, un nemátodo rhabditoide, típico de vida libre, pero es mucho más pequeña que la parásita. Y lógicamente tienen órganos reproductores apareados, al toque se aparean. Eso es de vida libre le dicen porque está en el suelo. El macho lógicamente es menor que la hembra y tiene una cola curva, ¿no? Ahí está. Hembra con parte anterior en forma de lancete y macho de vida libre que tiene una cola curva. Ahí está, este es el macho y esta es la hembra, ¿no? Diferencia de las dos, que tiene, ¿no?, bien dobladita. Muy bien, pero ustedes no lo van a describir macho o hembra, no, a la hora del examen. Ustedes simplemente le dicen larva rhabditoide. Se acabó. ¿De quién será? No, ustedes no describan nada de eso. Larva rhabditoide nada más. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, estas larvas, este parásito de vida libre, como es una larva rhabditoide, es un parásito rhabditoide, tiene un esófago cilíndrico, igualito como la anterior. Termina en el orificio anal, extremo posterior del cuerpo. Acá está, miren, característico. El Strongyloides stercolaris de vida libre. Acá en el microscopio, hembra y macho de vida libre que tiene la cola curva y la hembra con una sola fila de huevos segmentados dispuestos en paquetes. Acá está. Muy bien. Ciclo vital. Acá viene el ciclo vital. ¿Dónde se encontraba el parásito adulto? El parásito adulto se encontraba en el intestino, ¿correcto? En el intestino. Pero este parásito tiene 3 ciclos, por si acaso. 3 tipos de ciclos. Para complicar la vida tienen 3 tipos de ciclos. El ciclo directo, el ciclo indirecto y el ciclo de autoinfección.
El ciclo directo. Entonces vamos a comenzar con el ciclo directo. El ciclo directo, el parásito adulto, lógicamente, el parásito adulto, que no es otra cosa que el parásito filariforme, ¿no es cierto? Parásito de vida en el intestino. Este va a poner un huevo, un periodo más o menos de incubación de 2 a 3 días, sale la larva raditoide, ¿correcto? Que mide 225 por 16 milímetros y sale a las heces, ¿correcto? Sale por las heces y lógicamente este parásito se convierte en larva filariforme, la larva delgada, infectante, que se acuerdan ustedes tenía, y rápidamente penetra por la piel, circulación venosa, ventrículo derecho, pulmones, alveolo, es deglutido, pasa al intestino delgado y se forman los dos adultos con 2 mudas, igualito que el ciclo vital de las uncinarias. A los 28 días ya está poniendo huevos. ¿En qué momento ocurre el ciclo directo? El ciclo directo ocurre en las zonas frías, ¿correcto? Le vuelvo a repetir, parásito, huevo, pero de incubación de 2 a 3 días, esto se convierte en larvas raptitoides, que rápidamente se ponen larva filariforme, porque salen por las heces, larva filariforme, que es de capa delgada, y viene alguien por ahí y penetra por la piel. Lo demás ya lo sabemos. Circulación, ventrículo derecho, pulmones, alveolo, intestino delgado. ¿Correcto? Eso es el ciclo de directo. ¿Qué sucede en el ciclo indirecto? Acuérdense que este parásito adulto, acuérdense que es la hembra parásita, que es filariforme, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos al ciclo indirecto. El ciclo indirecto. El ciclo indirecto ocurre lo que va a ocurrir. Acuérdense que por las heces sale la larva rhabditoide. Esta larva rhabditoide que salió ya no se convierte en larva filariforme. Ahora, ¿cuál es el motivo? Dicen que la zona es muy tropical, muy caliente, le favorece la humedad, muchos factores. Y esta larva rhabditoide no se convierte rápidamente en larva, ¿cómo se llama? En larva filariforme para penetrar en la piel, sino se convierten en macho y hembra de vida libre. Macho y hembra de vida libre. Y acuérdense que la hembra de vida libre es rhabditoide. Acá está. Por eso que veíamos nosotros la hembra parásita de vida libre y la hembra parásita. Perdón, la hembra de vida libre y la hembra parásita. ¿Correcto? Muy bien. Entonces esta larvita rhabditoide se convierte en macho y hembra de vida libre, sexualmente maduros, y lógicamente ocurre la fertilización y producen sus huevitos. Estos huevitos producen la larva rhabditoide, como siempre, que rápidamente en el suelo se convierte en larva filariforme y ocurre la infección. Por eso es que es el ciclo indirecto. Esto ocurre en países tropicales, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre en el otro ciclo? Sigamos, el de autoinfección. A veces esta larva es más viva, pues. Rápidamente esta larva filariforme que se encuentra en el intestino, ¿no? Que sale, no sale al exterior ni sale esto como larva rhabditoide, sino que se convierte rápidamente en larva filariforme, ¿no? Dentro del intestino y penetra la mucosa intestinal o la piel perianal y rápidamente ocurre la autoinfección. Esto explica la estrongiloideasis persistente por 36 años en zonas endémicas. ¿Correcto? Muy bien, ahora dirán, ay, la doctora me ha confundido. Pues no, acá no va a haber confusión. Un repaso de los 3 ciclos de estrongiloides estercolares. Veamos primero el ciclo directo. Acuérdense que esta es la larva parásita, que es la larva hembra parásita, rhabditoide. Perdón, esta larva rhabditoide, que es la que salió hacia el exterior, que llegan al suelo, esto llegan al suelo, ¿no? Sale por el exterior por las heces, ¿no? Inmediatamente llegan al suelo, ¿no? Esta larva rhabditoides rápidamente se convierten en filariformes, agarran a un ser humano o un mamífero, la piel,
corriente sanguínea, corazón, pulmones, tráquea, faringe, de gluten, y se forma en el intestino delgado el parásito adulto, ¿correcto? ¿Qué pasa en el ciclo indirecto? En el ciclo indirecto, estas larvas raditoides llegan al suelo por las heces, ¿y qué es lo que pasa? En las heces, en el suelo, lógicamente, el macho hace una desviación. No se convierte en el larva filariforme, como estamos viendo, sino se convierte en macho o hembra de vida libre. Fertilizan, forman sus huevos, y rápidamente del huevo sale la larva raditoide en el exterior, no en el ambiente, y estas maduran rápidamente y se ponen en larva filariforme y siguen el ciclo que ya habíamos hablado. Atraviesan la piel, corriente sanguínea, esófago y finalmente en el intestino delgado. Y la de autoinfección es que este parásito raditoide o esto que ha salido de la larva hembra parásita filariforme, ¿no? Acuérdense que produjo sus huevos y salió la larva raditoide, rápidamente en el intestino se convierte en el larva filariforme o a nivel en la mucosa intestinal o del ano y penetran al torrente sanguíneo y rápidamente sigue el otro ciclo. Entonces ahí están los 3 ciclos, directo, indirecto y de autoinfección. Los ciclos biológicos, en inglés, si a alguien le gusta el inglés, otros ciclos vitales para que ustedes lo vean de diferente forma y considerar que siempre las zonas endémicas donde da este tipo de parásitos son las templadas, áreas tropicales con humedad, pero porque somos una ciudad cosmopolita, Lima, también encontramos gran cantidad de estrongiloidiasis acá en Lima. Lógicamente ocasiona la falta de sanidad y pueden haber reservorios en animales y perros y monos, como habíamos hablado. Pues la sintomatología en estos pacientes, más que las funcionales, pueden ser asintomáticos, prurito en la zona de penetración de las larvas, dolor en epigastro, náuseas, diarrea, estreñimiento que pueden cursar y la anemia y pérdida de peso con una respiración con sibilantes igual que de repente de menor intensidad, lo que más producen es obstrucción de las vías biliares. Y hemos visto gran cantidad de estrongiloidiasis en pacientes, como les digo, de colecistitis alitiásicas. La clínica no es segura, entonces no nos podemos guiar que si tiene dolor de estómago, si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, es muy incierta la clínica. Lo que tenemos que hacer, si sospechamos que es un paciente que viene de zonas endémicas y tiene dolor abdominal permanente, mucha flatulencia, muchos gases, ¿no? Tos, ¿no? Sin aparentemente tener no ser portador de nada, una tos seca, o a veces productiva, a veces seca, qué sé yo, o alérgica, o sibilante, sin causa conocida, paciente que no ha tenido asma nunca, y de pronto visitó las zonas endémicas de estrongiloidiasis, etcétera, y sin necesariamente ser de esas zonas, o en esa misma zona cuando hagan su serum, entonces tenemos que de todas maneras hacer un análisis de laboratorio. Entonces tomamos la muestra de heces y lógicamente vamos a ver las famosas larvas raditoides. Pero también podemos tener que hacer el famoso enterotest. Este enterotest es colocar una cápsula con un hilo, ¿no? Que se fabrica, ¿no? Y en ayunas al paciente, se traga el paciente la cápsula en ayunas, sin comer nada por supuestamente 6 a 8 horas, se le retira y rápidamente se ve en el microscopio óptico que claramente se pueden ver, se le pone una gotita de Lugol y se ve, ¿no? Si no se logra ver, hacemos los estudios directos de concentración, vemos las larvas y sobre todo de preferencia en ese. Si no podemos verlo, lo cultivamos también, ¿no? Igual, y nos vamos a dar gran sorpresa que no podemos encontrar inclusive en el recuento de vías biliares o en el cultivo de biliares, vamos a encontrar no solamente que está presente el estrongiloides, sino también el Paragonimus y la fasciola. Ya queremos hacer un mayor estudio, pues hacemos estudios de ELISA con dosaje de anticuerpos y si no, hacemos estudios de esputo con cultivos y larvas filariformes que podemos encontrar, ¿correcto? El estudio de la estrongiloidiasis, de las funcionalidades se ha hecho muy interesante porque es prevalente en el Perú. Hablar un poco acerca de lo que es la sanidad, tenemos muy poco control de sanidad a nivel de todo el Perú, ¿no? No tenemos control ni salud ocupacional, ni nada de esas cosas, y si lo tenemos muy bajo, ¿no? Y los recursos económicos que brindan a salud también es muy bajo para estos controles, ¿no? Y de las primeras causas de parasitosis, en el caso de nematos,
es el Ascaris y las uncinarias. Las estrongiloideasis la encontramos más cuando queremos operar a los pacientes y de pronto abrigo la vesícula y encontramos las estrongiloideasis ahí. En un lavado bronquialveolar evidenciamos larvas de estrongiloides estercolares. Mira, ve, gran cantidad de pérdida de sangre allí. Ahí también, ve, microfotografía de larvas de estrongiloideasis estercolares en el bronco alveolar. Y el tratamiento, igual como los otros, la mayor parte del mebendazol, ¿no? A dosis ahí en jarabes para los niños. Eso ya lo aprenderán en farmacología. Muy interesante estas dos clases. Ahí están los ciclos vitales, otros ciclos vitales, y las larvas, las diferencias de las estrongiloideasis con otro tipo de larvas. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Kelly. Sí, doctora. ¿Tendrán alguna pregunta? Chicos, si tienen alguna pregunta pueden activar su micrófono nomás. Doctora, por favor no se vaya a olvidar descargar la lista de asistencia. Ah, me olvidaba. Así que ahorita mismo lo voy a descargar. Listo. Si no hay preguntas, muchas gracias. Cuídense bastante. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Chao, chicos. Gracias, Kelly. Hasta luego.